No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya llegamos a viernes y señores, hay más movimiento en todas las ciudades por la cercanía de las fiestas navideñas y nos imaginamos que este fin de semana va a ser, pero tremendo para quienes quieran buscar alguito, porque evidentemente en algunas familias es importante agasajar con un regalito a sus seres queridos. A ver, una noticia importante porque hoy en la primera reunión que ha tenido la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha elegido a don Salvador Romero Vallivian como presidente del TSE y como vicepresidenta a María Angélica Ruiz Bacaríes. Estas son las 5 noticias destacadas del día. La ministra de Educación anunció que el 3 de febrero de la gestión 2020 dará inicio el año escolar. En enero se va a iniciar el periodo de inscripciones. El 13, ¿no? Esa es la fecha que se ha señalado. Y el 3 de febrero se empiezan las clases. Nos confirman la presencia de un arenavirus en el paciente. El paciente, que es lo más importante para nosotros, en este momento se encuentra estable. Hace 2 días se ha llevado adelante una asamblea para elegir los vocales. También hemos querido evitar el debate. Saben ustedes que va a haber mucho debate respecto cuando se ponga en agenda este tema, así que para evitar contaminar el debate hemos preferido solamente tocar estos temas, pero obviamente nosotros que tenemos que tomar antes del 22 de enero tendríamos que tocar este tema. Que el Senado ya aprobó una decisión de consultar al Tribunal Constitucional la posibilidad de ampliar el mandato de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y autoridades subnacionales incluidas. Día y año que pasa, los casos de violencia incrementan. Hasta ahora se han producido alrededor de 110 feminicidios y las denuncias de violencia bordean los 30.000 casos en diferentes regiones del país. Personal de limpieza de la Comuna Alteña y de la empresa recolectora de residuos sólidos están realizando la limpieza de la Avenida Cívica, más conocido como el Prado Alteño, donde más de 60 empresas e instituciones participarán de la caravana navideña este sábado 21. Pero hay otras informaciones, por ejemplo, en las últimas horas nos hemos enterado de que el ex juez español Baltasar Garzón va a asumir la defensa del expresidente Evo Morales para invalidar la orden de aprehensión en su contra. Seguimos informando, estas son las 3 que usted tiene que saber. Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, está decidido a retornar al país, pese a que existe un juicio de responsabilidades en su contra. Dice que la versión que se contó de lo sucedido en octubre de 2003 no es toda la verdad y volverá a hacer política. La responsable del programa de vigilancia epidemiológica del CEDES La Paz, Claudia Salazar, informó sobre un nuevo caso de arenavirus procedente de la comunidad Villa Litoral de El Alto Beni. Irene Tre, boliviana residente en Alemania, fue obligada a abandonar un evento en aquel país donde se hablaba de la situación política que vive actualmente Bolivia. Muy bien, querido Richard. Mire, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué me cuentas? Con sorpresas para cerrar esta semana. Y mucho dolor para los celestes. Ah, después del clásico. Sí, señor. ¿Quieres seguir hablando del clásico? Sí, sí. No, bueno, ganó Sí. Tigre bien, Sí, con sí, garra, los cambios le resultaron. Ahí el juego de técnicos ganó Mauricio Soria. Sí, señor. Sí, señor. Bien por los atigrados, una lástima por los bolivaristas. Bueno, todavía hay 3 fechas por disputar. Intenso se pone el campeonato, al rojo vivo en la recta final. El Tigre visita a Real Potosí, Bolívar recibe a Nacional Potosí y Wilstermann frente a Star Wars en Cochabamba. Exactamente. Pero tengo otra sorpresa. A ver, ¿es buena noticia? Sí, es buena noticia. Linda noticia, atento. Con el arranque del año 2020. Así es. Y esto que usted va a ver a continuación. Aquí.
Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausana 2020. Bolivisión, canal oficial. Esto realmente es impresionante. Lindísimo, pues ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Claro, hemos transmitido los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi, en Rusia. Exacto. Sochi, Japón. En Rusia, lo que nosotros hemos transmitido acá en el Revolución. Exacto. Y hablando de Japón, más adelante también tendremos algo sorprendente, porque los Juegos Olímpicos 2020 Tokio estarán acá también en la Revolución. Señor, qué bien, qué maravilla. Y esto que vamos a tener, patinaje artístico, patinaje, carrera campo traviesa, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con las disciplinas deportivas sobre nieve. Hay un esquí artístico que te va a encantar, patinaje artístico que te va a encantar, el snowboard. También, exactamente. Te va a encantar, entre otras disciplinas, naturalmente, que son parte de estos Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Así que, bueno, ya días previos al 8, porque arranca el 8 hasta el 21. Días previos nosotros estaremos ya calentando la pantalla. Calentando entre comillas, porque son juegos de invierno. Pero igual. Pero la gente va a estar ahí atenta a todo lo que va a suceder. Ahí va a ser lindo. Hay muchas personas a las que les gusta. Al margen del fútbol, tú sabes que esta es una gran, gran alternativa. Esto es otra cosa. Es lindísimo. Espectacular, te digo. No, todo, es otra historia la que tiene que ver con los juegos de invierno. Qué linda noticia. Bueno, con esa buena noticia, queríamos cerrar la semana justamente. Y mira, hemos cumplido. Queríamos darte apertura de programa. Gracias por haber venido. Nos vamos a ver el lunes. Lo que pasa es que tengo una actividad y un festejo de un medio de comunicación más adelante. Sí, importantísimo medio de comunicación. Tengo que ir volando. Gracias por Bueno, que te vaya bien. Por favor, diviértete por mí también. ¿Sí? Gracias. Seguimos con más. Hoy hemos invitado al ministro de Defensa, a don Luis Fernando López Julio, a quien vamos a conocer un poquito más antes de entrar a hablar de trabajo, que es lo que menos uno quisiera hacer, ¿no es cierto? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí en Hora 23. Para nosotros es un gusto conocerlo. Y además yo personalmente voy a decir algo. Yo lo conozco de la universidad, eso es increíble, ¿no? Es una cosa tremenda, es un tremendo comunicador, pero de eso también vamos a hablar después. Gracias. Gracias por estar aquí, porque yo sé que el país quiere conocer un poquito más de quién es el ministro de Defensa, qué hace, cómo es el hombre en su casa, cómo es el hombre en la calle, con la familia. ¿Qué podemos conocer? Gracias. No, yo simplemente soy de una familia militar, mi padre general jubilado. Mi madre, ambos están vivitos, coleando y muy sanitos. Eso es una fortuna. Sí. ¿No? Es más, están aquí en La Paz, vinieron para una fiesta del Círculo de Oficiales de Caballería. Y esa es una bendición, ¿no? Tengo mi hermana que vive en Santa Cruz y mi hermano en Estados Unidos hace más de 25 años. Soy una persona de clase media, trabajadora y feliz porque me he criado en todo Bolivia. Usted viene además de un vicepresidente, el abuelo. Claro, mi abuelo, ¿no es cierto? Mi abuelo Rubén Julio Castro, que llegó a ser vicepresidente de la República, tenía un peso político específico en la zona oriental de Bolivia, especialmente en Beni y Pando. En esa época donde si uno quería ser senador de Pando, era de Pando, de Beni, así sea de otro lado. Sí. Pero sí, vengo de una familia por lado de mi mamá que es política de raza, ¿no? Y en esa época del MNR. Política de raza y por parte del papá, militar. Militar, 100%. ¿Qué ha aprendido del papá? Bueno, mi padre, dentro de su legado militar, ha sido una persona muy querida, es una persona muy querida, porque cree mucho en las personas, es muy sencillo, es una persona muy querendona de las Fuerzas Armadas y de todos los niveles de las Fuerzas Armadas, ¿no? Soldados, sargentos, suboficiales, oficiales, jefes, generales o lo que sea. Entonces, yo creo que el legado de mi padre es
la visión de estar con todos, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Y eso es, porque hay una anécdota, siempre cuento en los cuarteles, porque he estado yo, lo que más me encanta de este trabajito es ir a los cuarteles, la verdad. Volver. Sí, volver y hablar con todos. En mi casa, en los desayunos, almuerzos, cenas, siempre había el estafete, el soldado, el que lo acompañaba a mi papá, el chofer en su momento, o el ayudante, o el comandante. Entonces nunca hemos tenido una mesa vacía con la misma gente del cuartel. Y yo creo que ese modelo, digamos, de crianza es muy bueno, porque te convierte en una persona normal, pues sencilla, como uno debe ser, ¿no? Uno no tiene por qué cambiar. Claro, que hay personas que todavía, yo me acuerdo, a ver, yo no sé si el ministro se acuerda, porque tenemos la misma edad. Así es. No lo vamos a decir cuánto. Pero, por ejemplo, en la década de los 70, había mucha gente que intentaba ingresar al colegio militar, porque en ese momento había dictadura en el país, y bueno, era el trabajo más seguro que uno podía tener. Eso es lo que decía la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Era una lógica diferente, ¿no? No se vivía en democracia, y a veces había... yo no estuve también en ese porque no somos tan mayores, pero la lógica era: voy a ser militar para ser presidente. Yo vengo de la generación de la democracia. 82. Así es. Exacto. Entonces, yo ingreso a las Fuerzas Armadas cuando la lógica era servir a tu país desde otro punto de vista, pero por lo menos en mi curso nadie se imaginaba voy a ser militar para ser presidente, ¿no? Voy a ser militar para servir a mi patria, para seguir la carrera o lo que fuera. Entonces son visiones diferentes de tomar una carrera, ¿no? Exacto. Y yo entré en la época de la democracia. Exacto, en el 82. Vamos a hablar enseguida de eso. Antes, comunicador, pero antes de ser comunicador, militar, pero antes un joven, un muchacho, un hijo. ¿Cómo ha sido esa etapa, la niñez, la juventud del actual ministro de Defensa? Mi niñez ha sido fantástica, porque viví en muchas provincias en el oriente. Yo me crié en el oriente: Puerto Suárez, Camiri, Robo. Paseño de nacimiento, pero en realidad cruceño. Nací en La Paz, pero mi crianza fue oriental, ni siquiera cruceña, fue más provincial. Como te digo, Puerto Suárez, Camiri, Charagua, Trinidad. ¿Siguiendo al papá? Siguiendo a mi padre, que su carrera la hizo prácticamente en la frontera, en el oriente boliviano. Y con mi hermano, que nos llevamos un año, éramos una especie de moglis, porque montamos los caballos del pueblo, teníamos mascotas desde capiguara, urina, bueno, nuestros perros, el loro, el mono. Entonces vivimos una infancia tremendamente pegada a la naturaleza, a los cuarteles, y algo impresionante. Después de mi vida profesional me tocó igual viajar mucho a provincia, y siempre encontraba un amigo, un conocido. Me conocía a mí o a mi hermano, porque éramos dos choquitos, como nos decían, fichas, ¿no? Éramos bastante inquietos, pero de esa crianza, lo interesante es que de por vida nos acostumbra a compartir con amigos que no tenían por ahí. Jugábamos fútbol en chinela, en chancletas, ¿no? Sí. Como se dice acá, y el que no tenía cacho igual jugaba con el que tenía los cachos o las zapatillas. Entonces fue una crianza muy boliviana, y de esa crianza, de esa primera gran etapa, cuando uno ya madura y vas conociendo al boliviano ya de maduro, de joven, vos te das cuenta que el boliviano es un ser maravilloso. ¿Cuán maravillosos somos? El boliviano es algo impresionante. ¿Es distinta la gente del campo que de la ciudad? Somos todos diferentes, pero eso es nuestro gran valor. Sí. Creo que en Viacha vivimos unos 6 meses, que me acuerdo cuando era niño. Y claro, el amigo Aymara era diferente al que había conocido en Puerto, ¿no? Pero qué gente maravillosa. Y yo sostengo eso, es un poco, siempre fue como que mi teoría de vida, ¿no? Entre bolivianos es una raza hermosa. Cualquier lugar de Bolivia encuentras gente maravillosa, pero maravillosa de verdad. ¿Qué colerones le ha dado a su mamá? Uy. ¿Travieso? Sí,
las esposas de los militares no nos invitaban a los cumpleaños porque éramos... ¿Por qué? ¿Qué hacían? Sí. Nosotros veníamos de una crianza, en la ciudad especialmente, los niños son un poquito más formalitos, ¿no? Y con mi hermano hacía la piñata, aquí eran un poquito más ordenaditos, más formales, y yo venía del monte o del campo, donde la piñata, decíamos en el oriente, chichisco, patada y puñete, y entrábamos a saquearla. A saquearla. Esa es la verdad. Entonces, sí, teníamos una crianza más de campo, ¿no? Un poquito más diferente, pero obviamente uno se va acomodando y va teniendo amistades de toda índole. Yo creo que esa es una fortuna, ¿no? Haber tenido esa vivencia de niño, que ha compartido con personas del campo, de muy adentro, conocer realmente cómo es, como usted dice, el boliviano. De esa etapa de la niñez llegamos a la juventud. ¿En qué momento eligió la carrera militar? ¿Uno por el papá o porque realmente le gustaba? No, en realidad, así, yo cumplía 15 años recién. Y mi madre me dijo, ¿por qué no haces el servicio militar? Porque lo tenía que hacer sí o sí. En el colegio militar y después ves que te gusta. Estuve un año en Irpavi y después de ese año tuve una vacación y estaba decidida entre que me iba a estudiar arquitectura a Brasil o volvía a las Fuerzas Armadas, al ejército. Y de ahí me ofrecieron irme a la Argentina becado como integrante de la Fuerza Armada, y elegí irme a la Argentina. Entonces yo de Irpavi me voy 4 años a estudiar al Colegio Militar de la Nación Argentina. Yo soy oficial boliviano argentino. Y después de esta experiencia muy linda, me toca volver a Bolivia como profesional. Yo ya era paracaidista en la Argentina. Después aquí por obligación, cuando egresas, claro, vas al CITE, a Cochabamba. Exacto. Yo fui de auxiliar al CITE y de ahí me toca ir a Sanandita. ¿Qué es Sanandita para un militar? Yo sé que es una de las pruebas más complicadas cuando están egresando, ¿no? Sanandita es, yo llamo el crisol de las Fuerzas Armadas. Es el momento donde el militar se forma al coraje, al amor a la patria, muy duro, físicamente, psicológicamente, muy complicado, pero fue lo que a mí me atrapó, fue el momento en que yo dije, quiero hacer esto toda mi vida. Las fuerzas especiales para mí fueron un punto muy alto en mi vida y lo siguen siendo hasta hoy. Fue el momento de mi formación donde yo dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y ahí hay un quiebre. Vos me dirás, ¿por qué te retiraste si te gustaba? Porque en 1990 ya... Yo fui abanderado en la Escuela de Cóndores y tenía, creo, un futuro muy interesante. Pero hubo algo que me enteré después de mucho tiempo y yo quería seguir en Sanandita por mucho tiempo. Pero un comandante me dice, no, andate, que cambio de destino, y me destinaron a Patacamaya. Y fui a Patacamaya, estuve en Patacamaya, el regimiento de tanques. Y ahí hubo un quiebre. Yo dije, pucha, lo que me gusta a mí son las fuerzas especiales y si no puedo estar ahí, prefiero retirarme. Y eso fue. ¿Esa fue la decisión? Esa fue la decisión. Yo sentía que había nacido para ser parte de las fuerzas especiales y por ahí no parte de las fuerzas regulares, que era una elección. ¿Y eso no entendieron? No pude elegir. Y tampoco quise porque hubiese podido, pero creo que me faltó un poco más en ese momento de carácter, como decir, me quedo en Sanandita sin importar si haciendo o no haciendo. Pero no se dio, por algo es. Y en Patacamaya pedí mi baja. Desde Patacamaya, y de Patacamaya bajé un departamento que teníamos en Irpavi y de ahí a la Católica. Exacto, para estudiar Ciencias de la Comunicación Social. Sí, y fue muy interesante porque yo, ¿qué estudio? Porque yo fui con mi título de subteniente, ¿no? De no sé qué, a presentarme a, ¿te acuerdas? De Recursos Humanos de la Católica, como licenciada, con una chatita muy simpática. Yo dije, con mi título de militar voy a ir a segundo año, ¿no? Y me dijo que no, era un título en Provisión Nacional, pero que por el pensum me correspondía empezar desde básico. Y yo empecé a la Católica desde básico, filosofía 1, teoría 1, todo 1. Con metodología de la investigación incluida. Exactamente, ¿no? Entonces, pero fue muy bueno. Yo digo, doy gracias a Dios que empecé así.
Y cómo elijo la carrera, porque voy, habían, me acuerdo, todos unos oficios donde decían cuál era el pensum de la carrera. Administración, sí tenía idea, economía, más o menos a mí. Y veo comunicación social y una materia que decía marketing, y dentro de las letritas que había más abajo decía leyes de la guerra. Listo. Esa es mi carrera, leyes de la guerra, eso entiendo. Y que marketing lo vi creo que en tercer año, si no me equivoco, pero fue lo que me motivó a seguir comunicación social. Y que, bueno, me metí ahí, me pareció espectacular. Y ahora es un tremendo empresario, tiene una excelente agencia de publicidad con buenas marcas. ¿Cuándo llegó la invitación, de parte de quién, para ser hoy ministro de Defensa? Bueno, en realidad, me encantaría aclarar que mi empresa tiene un sostén importante, que es mi esposa, Katia Fuertes. Ella es un pilar fundamental del crecimiento de mi compañía, somos socios, y hoy por hoy Lola es manejada por él y por mi hijo mayor. Con la familia, Luis. qué Sí, mejor. es una empresa familiar, y tengo un equipazo, ¿no? Hay un equipo casi de 21 personas, 25 personas. Espero ir el lunes a visitarlo, porque se los extraña, pero Lola es un caso de éxito empresarial dentro de la comunicación, porque es un holding 360, ¿no? Exacto, por eso decía que maneja marcas importantes, que no las puedo decir ahora por razones, favor, nos van a cobrar. no es cierto, pero realmente marcas sumamente importantes a nivel mundial. Sí. ¿Quién le invitó para ser ministro de Defensa? Porque yo sé que muchos se han sorprendido cuando lo han visto ese día que lo han posesionado. Sí, en realidad Luis Fernando Camacho. Luis Fernando yo lo acompaño hace muchos años. Yo soy parte del círculo más íntimo. Gran amigo, entonces. Soy un gran amigo de él y de su familia. Yo le tengo una estima muy particular a su familia. Hace muchos años trabajé para un holding de seguros que tienen ellos. Y ahí me hice muy amigo de la familia, una familia muy linda, muy católica, gente muy trabajadora, muy clara en los objetivos empresariales, y mantuvimos la amistad desde son 13 o 15 años, si no me equivoco. Y en ese interín, hace un par de años, me hablan para que yo lo asesore a Luis Fernando para la presidencia del Comité Cívico. Y hicimos la campaña, hicimos lo que sabemos hacer, y de pronto explota en nuestras manos, bueno, él es presidente del comité, yo sigo de asesor, digamos normal hasta que explota todo esto, y fuimos partícipes de la planificación, de la comunicación y del movimiento de cruceño, el montaje de los cabildos, o sea, todo estuvo a cargo de nosotros. Claro, no ha sido nada así al azar, ¿no es cierto? Todo ha estado bien preparado. No, es decir, todo el movimiento cruceño fue algo planificado, con un condimento muy especial que es la personalidad y el carácter de Luis Fer, que yo siempre digo va por un don él, ¿no? Va por algo un poquito fuera de lo común. Entonces, y surge lo que todo el mundo ya conoce. Y después de eso termina, el país estaba ya con el periodo de un nuevo gobierno, Yanine ya estaba ella a cargo prácticamente del país, y veníamos para una reunión de coordinación con Luis Fer. Esta vez ya no éramos perseguidos, ya no nos quería matar, ya estábamos más tranquilos. Y me dice si le podría colocar el pecho a otro reto más, y yo no entendía mucho. Antes de eso, ¿estaba usted entonces en la comitiva con la que llegó Luis Fernando? De las 3 veces que llegaron a la comitiva, yo estuve en 2. En la última sí. Y en la última sí. En la que sí logró. Sí, yo fui el que planificó también, ayudó a planificar la llegada de Luis Fer a la zona sur. Muy bien. Ahora bien, presidenta. La presidenta ya estaba en el poder. Sí. Y a usted le dice Luis Fernando que dé el pecho a las balas nuevamente. Sí. Y me pide mi carnet. Páseme su carnet, es muy Pero no natural. le dijo nada. No, me dijo, quiero que me ayude con las Fuerzas Armadas porque yo sé que usted fue militar. Ya. Y yo le dije, bueno, con gusto, un reto más. Pero a la media hora estábamos en un avión, nos vinimos a La Paz, y yo tenía una sola mudada, me tuve que quedar toda una tarde, casi noche,
esto de los ministerios siempre es como que tiene que hacer una lista y al final Yanine mismo tenía que aceptarla al final, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega el momento de la posesión, recién la conozco a Yanine. Ah. Porque no hubo tiempo ni siquiera para presentarnos de manera informal, ¿no? Entonces cuando me sientan, baje, venga del palacio, baje, siéntese aquí con... bueno, lo conocí a Jerjes, obviamente, a José Luis Parada en ese momento. Ah, ¿en ese momento también? No, a Jerjes ya lo conocía. Ya lo conocía, a José Luis también, y a un par de ministros, pero al resto no los conocían. Y a Yanine no la conocía. A tal punto que cuando ella se para y saluda ministro por ministro, yo le dije, mucho gusto. Soy Fer López, mucho gusto. Y ella como, bueno... Felicidades. Claro, ella, bienvenido, felicidades, muy amable, ¿no? Y ese fue el momento que la conocí a Yanine. Y así fue que estoy, como decimos allá, metido en este chiverío, pero valió la pena. Complicado al principio. Mucho. Con lo de las muertes en Cata, Sacaba, ha sido mucho más. Muchísimo. Manejamos una crisis de aproximadamente 10 días, donde tuvimos que estar muy templados, muy serenos, ¿no? Conversar mucho con las Fuerzas Armadas. Tenía un gap positivo ahí, porque los generales que estaban al mando, los del alto mando, habían sido mis alumnos en la Escuela Cóndores. Increíble. Entonces era histórico, mis alumnos de generales, yo respetando la institucionalidad porque les correspondía a ellos estar en el mando, pero ya había una conexión emocional con ella y una conexión de trabajo. Me conocieron a mí de instructor, era su instructor y ellos eran mis, como llamamos allá, cóndores alumnos. Entonces yo no es que llegué, hola, ¿qué tal? ¿No? Llegué a una relación ya. Tenía que estar en el lugar preciso. Dios quiso eso. Y yo les decía, ellos, impresionante, los veo hace 25 años, ¿no? De mis cóndores alumnos, donde yo los entrenaba, y de pronto generales, y de pronto como que haciendo las veces también de instructor, si vale el término, pero con mucho cariño y mucho respeto. Y eso me ayuda hasta el día de hoy, porque tengo 2 promociones más de generales que han sido mis alumnos. Qué increíble esta historia. Fue una cosa increíble, sí. Realmente. Hay cosas que nos sorprenden en la vida, y eso es verdad. Vámonos a una pausa, sí, y enseguida vamos a continuar hablando. Estamos conociendo al ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio. Con nosotros el ministro Fernando López, y a segunda parte de la entrevista para hablar esta vez de temas un poquito más serios. Ya. ¿Cómo ha encontrado a las Fuerzas Armadas? A ver, en estos 14 años les quitaron todo menos la dignidad. Unas Fuerzas Armadas con mucha moral, con mucho empuje, muy profesionales, pero debilitadas en lo operativo. ¿En lo operativo? Sí. Es decir, ejemplo, si estudias para medicina, estudias durante 8 años o 12, vas a un quirófano, entras a un quirófano y está el paciente y dices bisturí, y no hay bisturí. Supuestamente estaba mejor equipado el ejército. No. Hace 40 años que no se cambia el armamento individual de los soldados. Están bien y estamos preparados, estamos listos,
Estamos lo que tenemos que tener, pero es lo mínimo indispensable. Es decir, yo tendría que haber encontrado otro ejército del cual dejé, totalmente diferente. Y como te digo, lo que no cambió fue el espíritu, lo que no cambió fue la formación, gracias a Dios, impecable, la moral de la tropa y de los oficiales y los jefes. Pero yo pensé que iba a encontrar un ejército más moderno, unas fuerzas armadas, no ejércitos. Más modernas. Más modernas. Y estamos en niveles interesantes, pero no como debía ser. ¿Qué va a mejorar en el ejército en el tiempo que usted esté? Es muy poco tiempo, y yo se los digo y se los dije a todos los camaradas, no voy a poder ser mucho, pero vamos a devolver y vamos a seguir trabajando en la dignidad, vamos a seguir trabajando en la institucionalidad, es decir, que estén donde tienen que estar, los primeros de curso, los segundos, los terceros, de acuerdo a méritos puros, no políticos, méritos puros. Vamos a darle operatividad al ejército, vamos a adquirir algún armamento, vamos a darle movimiento, entrenamiento, y creo que en 5 meses, creo que lo que nos queda, no sé, 6, nos da para dejar un ejército operativamente adecuado para posibles contingencias. ¿Qué opinión tiene del excomandante, el general Williams Calimán? Simplemente que él hizo lo que tenía que hacer y solo eso. ¿Ha habido contaminación política en el ejército? Sí. ¿En las Fuerzas Armadas en general? Mucha. ¿Cómo están manejando aquello? Con muchas pinzas. ¡Ah, qué complicado! Porque hay que equilibrar la institucionalidad con aquellos militares que no fueron muy buenos y que pasaron la línea del respeto a la autoridad por el servilismo. Ha habido generaciones de generales que han sido tremendamente serviles, porque hay un tema, hay una confusión. El militar no hay que desgarrarse las vestiduras, o sea, ha habido militares emenarristas, miristas, sí. No hay que desgarrarse el uniforme, yo les digo a los militares, porque por las circunstancias posiblemente tuvieron que estar en la lógica del MAS. A mí no me preocupa eso. Ya lo complicado es cuando militares dieron más allá de un servicio militar. ¿Entendés? Entraron en el servilismo, entraron en la corrupción, entraron en generar un malestar hacia abajo, se sirvieron del poder y fueron 3 o 4 generaciones de militares que algún momento le van a tener que rendir cuentas a la patria. Ya, a la patria. Los que alteraron el uniforme con ponchos, con otras cosas que no correspondían. Nadie dice que no le tengas respeto al presidente, que eso es por norma, eso está en la Constitución. Respeto a la Constitución, a los bolivianos, a la patria. Eso es natural, para eso lo forman, ¿ok? Lo complicado es cuando pasas la línea del respeto al servilismo, a la dedicación, te olvidas de la patria y te concentras en la persona. Esa es la línea que no hay que pasar. ¿Usted considera que las Fuerzas Armadas han sido maltratadas por el anterior gobierno? 100%. Humilladas. Humilladas. Que, como decimos en marketing, eso se convirtió en una oportunidad del mercado y en una oportunidad de la situación. Porque si el anterior gobierno posiblemente hubiese tratado a las Fuerzas Armadas de otra manera, la situación sería diferente. ¿Qué ha significado para los miembros de las Fuerzas Armadas el gritar patria o muerte venceremos? Yo diría, para la gran mayoría de los militares, dolor en el alma y en el pecho. ¿Por qué? En la Escuela de Cóndores nos forman para luchar contra la subversión. Hace 40 años que se están formando oficiales y todo para la lucha contra la subversión. Y cuando uno empieza a estudiar la lucha contra el terrorismo, el modelo negativo
siempre es la contrasubversión que venía de Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che. Y era el lema o el concepto del Che, del que vino a Bolivia, quiso invadir Bolivia, mató soldados bolivianos y oficiales bolivianos, quiso hacer un engendro de país en materia de contrasubversión, o la contrasubversión más bien como una herramienta, y ese que vino a matar bolivianos gritaba eso. Patria o muerte venceremos. El Che gritaba eso. Y de pronto ves a las Fuerzas Armadas que combatieron al Che gritando patria o muerte venceremos. Yo lo escuché de manera totalmente accidental. Haciendo zapping, mayormente yo en mi casa el canal abierto no lo veo mucho, pero noticias sí. Y cuando veo una formación militar, patria o muerte venceremos. No fui una semana a trabajar. ¿Deprimidos? Absolutamente. Dolido, deprimido y con una bronca. Y además sin poder hacer nada también. Yo soy un empresario civil, mi relación con los militares es muy buena, pero yo no me podía meter a los cuarteles. Me dolió. Y este mismo dolor a los de adentro y a los pasivos que estaban afuera también. Pero ver a esos generalotes que en esa coyuntura ordenaron, instruyeron el lema patria o muerte venceremos, fue la vergüenza más grande que tuvo en la historia de la Fuerza Armada. Y va a quedar así. Y esos generales de los ponchitos, de todo, van a tener que pagar en algún momento. Denigraron, humillaron a las Fuerzas Armadas. A tal punto que hubieron generales valientes que dijeron, no, yo no sigo con esta vaina. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando acá? O sea, fue el momento ese más los otros años de humillación permanente. Yo tuve la oportunidad, me invitaron a una clausura en Sandita hace 2 o 3 años y en una pared gigantesca, patria o muerte venceremos. En el crisol de la Fuerza Armada, donde yo tanto que amo esa tierra, el nido de cóndores, patria o muerte venceremos. Y me amargué y me fui. Yo le pregunto al comandante, ¿y esto? Le digo, si nosotros luchamos y nos entrenamos contra esto, ¿qué hace esto acá? Me dice, ¿qué podemos hacer? Es una orden. Entonces, yo creo que fue el momento más triste de la historia de las Fuerzas Armadas, el periodo de Evo Morales. Y triste porque fueron los mismos camaradas que se humillaron, dejaron que ocurra por el ascenso, por la buena vida, por acompañar al expresidente en sus lujos, porque eso hay que decirlo. Fue un gobierno, y nuestro ministro de Economía y Finanzas lo dijo clarísimo, y algunos militares se sumaron a un lujo pasajero. No sé cómo van a dormir y cómo duermen esos generales de los ponchitos, de las guirnaldas, del patria o muerte venceremos. Hubo un militar que se atrevió a hacer un himno, una oda a Evo. No sé cómo duermen. Y ojalá que tengan el tupé de ir a los círculos oficiales de su arma. Yo no creo que los reciban. Y si los reciben, son unos hipócritas. Y te estoy hablando con el corazón, ¿no? Porque uno habla con la generación de estos, los tenientes mayores, capitanes, los que están viviendo hoy por hoy la realidad. Complicado realmente. Duele. Complicado para usted que ha crecido dentro de esto. Duele. Se ha formado también como militar. Duele porque no había necesidad. No había necesidad de cambiar tu espíritu para poder servir a un régimen. No había. Por ganar un punto, por ascender. Ahora estamos en época de ascenso y ahí vamos a ver realmente la letra muerta. Porque muchos de los que están por ascender no han sido muy justos con sus camaradas ni con su ascenso. Han hecho otras cosas que no debieran hacer. Y lo vamos a ver ahora. A ver, porque el militar para ascender tiene que estudiar bastante. Estudias mucho. Y hoy por hoy
tienes coroneles y generales que tienen otras carreras. El militar es muy bien formado. Usted le pregunta aquí al mayor, que es mi jefe de seguridad, todos los cursos que ha tenido que hacer, y no te estoy hablando de cursos de militares. Muchos son abogados, la mayoría son abogados. Ingenieros también. Ingenieros, aparte con especialidades en ingeniería civil, electrónica. Esa es un poco la era moderna del militar boliviano. El militar boliviano, para las generaciones nuevas, siempre tuvieron un concepto, no, militar cuadradote, leyes de la guerra y bomba, boom, 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 y ahí se acabó. Hoy por hoy el militar tiene una formación académica muy alta. Hay militares que son PhD, que están codo a codo, son catedráticos en universidades. Ese es el nuevo perfil del militar, que tiene que estar integrado a la sociedad de manera intelectual, pero tiene que saber combatir. ¿Quién nos va a defender? En el momento que fue rebasada la policía, ¿qué pedían? Que salgan las Fuerzas Armadas. Lo pidió toda la población. La población pedía gritos, que salgan, que salgan, que salgan, que salgan. Era una necesidad constitucional y democrática. Entonces, y ese momento fue cuando la sociedad valora al militar. Lastimosamente lo valora en esas circunstancias, porque en otras no lo valora tanto. Entonces, pero estamos acostumbrados. Creo que tenemos el espíritu como para sobrellevar las vicisitudes de la vida, porque nos entrenan en situaciones extremas. Pero hay un momento en que la sociedad tiene que reconocer el valor del militar en Bolivia. Tiene que hacerlo. Las Fuerzas Armadas necesitan del cariño del pueblo. Necesitan que no solo porque pacificamos, ayudamos a pacificar el país, y ojalá que sigan agradeciendo. Y van a ver, tenemos a partir de enero una visión de la comunicación de las Fuerzas Armadas, donde vamos a empezar a contar todo lo que hacemos por los bolivianos y las bolivianas. Es importante realmente el rol de los militares, porque no solamente es que se cuide la frontera para ver el tema de soberanía y seguridad, también están inmersos en otras tareas, de ayudar a la misma sociedad. Estamos llegando a la época de lluvias, por ejemplo, ya estamos en época de lluvias. Esta mañana hablamos de que ya tenemos un plan de contingencia y de prevención. Fueron casi medio millón de personas, bolivianos y bolivianas, que fueron afectadas por las inundaciones o incendios o sequía, etcétera. Entonces, a través del Viceministerio de Defensa Civil, estamos tomando las previsiones para aminorar el impacto, porque la madre naturaleza es más fuerte que cualquiera. No se puede contra la madre naturaleza. Es más fuerte, ¿no? Es evidente. Pero sí tenemos que tener la capacidad de tomar previsiones. Y solo un dato. Pucha, cuando yo estaba en la U, vos sabés que yo fui presidente de la Católica. Miércoles, un militar presidente de una universidad civil. Era famoso en la universidad, además. Ah, también. Muy popular. Y uno de los argumentos, porque había gente trotskista, gente del Che, que era un grupo guevarista, y yo, de alguna manera, militar, pues porque no hay ex militar, uno ya entró a Fuerzas Armadas una vez y se queda siempre. Y se queda con eso. Y yo les decía, pucha, miren, lo único que les puedo decir que yo tuve la bendición de alfabetizar a casi 80 soldados, siendo un muchacho de 21 años, 22. Y en mi caso, multiplica eso por todas las generaciones que los oficiales jóvenes alfabetizan. Entonces, es una parte mínima, pero ya es un rol social, donde no solo se alfabetiza, se enseñan normas de seguridad, de higiene. O sea, es un proceso donde además muy simpático, porque yo tenía 21 años cuando ya era profesional, 21 años, cumpliendo 21 años. Y los jóvenes que me llegaban eran 2 años menor que yo, y a veces algunos de mi edad. Y cuando a mí me tocó fue algo muy lindo, porque yo tenía el 70% de mis soldados eran o quechua o aymara parlantes. ¿Habla quechua usted? Puro. Yo hice quechua en la universidad. Yo también. Después, y al Yimpucha y Cancuna Pascachun es lo que más me acuerdo. ¿Y aymara? No. Ya estudié quechua.
Pero obviamente por no practicar me olvidé, le entiendo algo. Pero ese fue un momento lindo porque me decían, usted como subteniente tiene que alfabetizar a ellos. ¿Cómo hago? Entonces ahí fue cuando tuve mis auxiliares que me traducían todo y tuvimos que hacerlo. Experiencias, ¿no? Ahora, ¿cómo ve el manejo de la política actualmente? Nos enfocaremos en lo que va a pasar el próximo año. Sí. Campaña electoral. Hablemos de Luis Fernando. Lo que recientemente ha pasado con lo del audio. Sí. Mira, yo conversé con Luis Fernando y todo, y queremos romper los esquemas de la política tradicional. ¿A qué me refiero? Que militantes estando en el Ejecutivo favorecían para la campaña del candidato y usaban recursos del Ejecutivo para el candidato. Eso es lo que yo tengo claro que no debo hacer. En estos momentos estoy enfocado en recuperar el espíritu de la Fuerza Armada, en generar un plan milimétrico para que las urnas sean custodiadas por nuestros militares. Yo a Salvador lo voy a llamar, hoy justamente hablaba con Claudia. Es el flamante presidente del tribunal. Sí, yo estaba esperando un poco eso, porque yo la próxima semana, en coordinación con Salvador, tengo que llamarlo para poner a disposición toda la infraestructura y estructura de la Fuerza Armada. Porque vos dices, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la elección? Exacto, en las elecciones. Vamos a cuidar las urnas una a una. En todo el territorio. Obvio. Tenemos que hacerlo, porque además tenemos la infraestructura. No te olvides que especialmente el ejército está, la Armada, la Fuerza Aérea y el ejército, entre las tres estamos en todo el país. ¿En el Chapare están? También. Tenemos, es más, en el Chapare hay una EMI en Sinaota. ¿En Yapacaní están? Estamos. En todo. Es más, nuestros soldados son hijos de los hermanos del Chapare, de campesinos. Entonces somos uno solo en realidad, ¿no? Gracias por esa respuesta, porque es bueno que la población sepa que el ministro está abocado a lo que es su ministerio. Sí, porque esa es la misión que nos dieron. La estoy haciendo con el mayor de los cariños y con el mayor del respeto a la Constitución y a la democracia. Ese es un poco mi rol hoy. Después veremos qué pasa, pero inicialmente yo necesito estar al lado de las Fuerzas Armadas. ¿Le pido ahora un favor? Sí. Mi arbolito le está esperando. Uy, ya, tengo que... Sí, por favor. Bueno, lo que voy a dejar, ¿puedo explicar? Claro que sí. Ya, adelante, mientras va escogiendo dónde quiere colocar su detallito. Y además el país va a esperar que usted le dé un mensajito. Un mensajito de paz. De lo que quiera. Bueno, lo que voy a colocar acá es un poco la imagen de lo que quiere transmitir este gobierno de transición. Es la paloma de la paz, donde tiene, ya lo van a ver, la bandera boliviana, la huipala y el símbolo oriental. Hoy lo estoy viendo por primera vez. Sí. ¿No es cierto? Estamos estrenando. Estamos estrenando. Este es un gobierno de transición donde les voy a pedir en estas fiestas que confíen en nuestra presidenta, que además es una persona que le encanta la Navidad, le encanta la fiesta, es muy espiritual. La Paloma de la Paz representa un poco el espíritu de estos ministros y este gabinete que está de paso. ¿Ya? No tenemos otra intención que servir al país, no hay otra, de seguir amando lo que hacemos, en mi caso por las Fuerzas Armadas, por el pueblo, pero fundamentalmente anhelamos la paz y deseamos que esta fiesta democrática tenga ese espíritu, que tengamos el momento que lo decida el TC, un presidente o una presidente o lo que tenga, lo que elige el pueblo boliviano en paz, porque es la única manera de construir. Cuando nos peleamos entre bolivianos no conseguimos nada. Absolutamente. Y hay una gran verdad que descubrimos en esta crisis, porque es buenísimo eso. Cuando nos miramos a los ojos los bolivianos, cuando nos miramos frente a frente y nos decimos las verdades,
encontramos muchas coincidencias, muchas más de las que uno cree. No importa si es del oriente, occidente, Chapaco, olvídense, sin importar cómo uno es, cuando nos miramos entre bolivianos, siempre encontramos coincidencias. Y cuando uno encuentra coincidencias, encuentra el amor, la pasión y el amor por su país. Entonces, mis deseos son que pasen en familia, que nos respetemos, que tengamos consideración con los soldados que ven en la calle, que son parte del pueblo, que respetemos a los que usan uniforme, y que los que usan uniforme respeten a su patria y respeten a la democracia. Hoy por hoy, yo les aseguro que tenemos unas fuerzas armadas total y absolutamente comprometidas con la democracia, con el respeto al pueblo y con el respeto a la Constitución. Entonces Dios bendiga a Bolivia y que esta Paloma de la Paz prime en estas fiestas en cada familia boliviana. Gracias, ministro. Ha sido realmente donde usted guste. Donde yo quiera, aquí, donde vaya siempre la cámara aquí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. ¿No? Así que y ahí está. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por todo. Gracias por venir. Y siga adelante. Y al ex compañero de la universidad, felicidades, felices fiestas para toda la familia también. Vámonos a una pausa. A usted. Muchas gracias. Gracias. Hay diferentes ferias en todas las ciudades de nuestro país, del mundo yo diría, ¿no? Por la cercanía de la Navidad. Nuestra compañera Rocío Hansen nos va a mostrar algo. A ver, cuéntame, Rocío, ¿qué está haciendo la gente allí previo estos días de la Navidad? Muy buenas noches. Saludos cordiales, Miriam, desde Trinidad. Nosotros nos encontramos en esta zona populosa como es Pompeya, donde en estos momentos ya se vive el ambiente navideño con todo lo que es la feria, que precisamente está instalado cerca del mercado que lleva el mismo nombre de la zona como es el mercado de Pompeya. Ahí estamos observando las novedades que precisamente se muestran a todo el público y que ahora las personas tienen la oportunidad de poder venir y poder comprar todo lo que se refiere a los accesorios, en este caso los nacimientos, para adornar más el pesebre, para adornar más lo que es el tema de los arbolitos. Ahí estamos observando. Bueno, son las novedades que han llegado hasta la feria navideña. Recordemos que año tras año se lo hacía en otro lugar, como es en la avenida Hermano del Castillo. Y bueno, ahora se nota de que hay más afluencia de personas que pueden llegar hasta aquí, poder adquirir todo lo que es los adornos para esta Navidad. Señora, ¿qué novedades tiene para esta Navidad? A ver, hable a toda la población trinitaria. Bueno, buenas tardes, primeramente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos estamos ofreciendo variedad, ¿no? Estamos con chulos, estamos con los pasitos para los niños, estamos con poquitos de colores, bicolores, estamos con estos muñequitos que han llegado recién, que son individual. Mire, de bellos, vienen en renos, vienen en estos renos hermosos, mire. Son renos bonitos que han llegado este año. Variedad ha llegado, ¿no? Cosas bonitas han llegado. ¿Y los precios cómo están? Depende del precio, digamos, hay de 5 pesos hasta 60, 70 bolivianos. Muchísimas gracias, así estamos mostrándoles a todo el país lo que es la feria navideña acá en nuestra ciudad de Trinidad. Estamos en el sector de juguetería, ahí estamos viendo cómo se está armando ya la caseta para poder mostrar las novedades que también tiene para regalarles a los niños. Por ejemplo, aquí, bueno, para las niñas las cocinillas, también acá tenemos las muñecas con sus diferentes vestuarios y accesorios que utilizan para poder regalarle una sonrisa a una niña o a un niño. Esto es lo que sucede aquí en la calle 1 de Mayo, que está en la populosa zona de Pompeya. Nos vamos a venir para este lado. Acá ya están los arbolitos, que son los que hay en diferentes tamaños también. Sinceramente, Miriam, este año
estamos notando un cambio en esta feria porque hay un poco más de orden, está más amplio el pasillo para que la gente y la población, incluso ahí estamos viendo movilidades que están ingresando por el mismo lugar, pueda darse una vueltita, pueda darse cita para poder venir y adquirir todo lo que se concierne a adornar el pesebre y los arbolitos en cada uno de los hogares de Trinidad. Nosotros con esta información y mostrándole este panorama, volvemos con ustedes, Miriam, y agradecerle por la gentileza de mostrar al país lo que se vive en nuestra ciudad de Trinidad a través de esta feria navideña. Y gracias, nosotros, gracias. Gracias, querida Rocío. Esa es la feria del mercado de Pompeya, allá en Trinidad. Nosotros contentos de ver alguito, por lo menos un poquito, de lo que diariamente viven los trinitarios en su tierra. Hablar acerca de las tarifas de energía eléctrica. Para eso vamos a conversar con el ingeniero Fernando Áñez, autoridad de fiscalización de electricidad, para que nos explique, porque ya se ha dado la noticia de que se van a reducir las tarifas de energía eléctrica. Gracias por venir. ¿Cómo está, Miriam? Buenas noches. Qué gusto conocerlo. Igualmente, Miriam. ¿Cómo le está yendo en esta función? La verdad que estamos muy contentos con poder dar esta noticia para el país. Hoy día creo que es un día muy importante, después de mucho tiempo. La verdad es que no recuerdo una noticia similar antes, no sé si se habrá dado en algún momento, pero por lo menos en los últimos 15 años no recuerdo que haya habido una noticia similar. Y es que hemos logrado una reducción de tarifas para todo el país que va a beneficiar a todos los sectores, a todas las categorías, y que lo más importante, que es fruto de un estudio técnico, cumpliendo lo que dice la ley de electricidad y sus reglamentos, y consiguiendo una mayor eficiencia de la cadena productiva del sector eléctrico. Ahora dígame, cuando se habla en diferentes categorías, ¿estamos hablando de 3? Las distribuidoras tienen distintas categorías. Cada distribuidora aplica una segregación distinta a los consumidores. Las más importantes son las domiciliarias, que se aplica a todos los usos destinados a vivienda. Hay una categoría general y comercial. Ambas se aplican para comercios y para instituciones públicas y privadas. General y comercial. General y comercial. Hay una categoría industrial para industrias de todo tamaño, pequeñas y grandes. También hay categorías agua potable, por ejemplo, que aplican a las empresas que se dedican a distribuir agua potable. Tienen una categoría distinta. Hay una categoría para seguridad ciudadana, que va para la policía. Claro. Alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintas categorías, y en esta nueva aplicación de tarifas, todas las categorías en general van a tener una reducción, en distinta proporción, pero reducción al fin. ¿Pero en cuál se va a sentir más esta reducción? Nosotros creemos que se va a sentir más en los domicilios. El 90% de los consumidores son domiciliarios. La gran mayoría de los consumidores son domiciliarios, y son los domicilios, las familias, los que van a sentir el mayor impacto de esta reducción de tarifa. Evidentemente, en los rangos bajos de consumo ya existía un costo bajo de energía, entonces el impacto en ese rango va a ser menor. Pero las familias que por algún motivo llegan a tener consumos grandes, esos van a sentir una significativa rebaja a partir de ahora y por los próximos 4 años. Exacto, para quienes utilicen muchos equipos electrónicos, calefones. Sí, bueno, la tendencia es de que cada vez el consumo sube, sí, por persona. Las familias cada vez tienen mayor cantidad de artefactos eléctricos, y el confort al que se va acostumbrando el consumidor cada vez es mayor, ¿no? Así es. Ahora, se dijo solamente para 8 departamentos. ¿Cuál es el departamento que está fuera de aquello? Sí, la medida
beneficia inicialmente a 8 departamentos menos Pando, porque Pando se encuentra, primero, que está fuera del sistema interconectado nacional, y segundo, que la distribuidora de Pando no se encuentra actualmente en un proceso de revisión ordinaria de tarifas, que la ley establece que se hace cada 4 años, pero si bien establece que es cada 4 años, no son todas al mismo tiempo. Entonces a la distribuidora de Pando le toca en unos 2 años la revisión ordinaria de tarifas, pero es una tarea que tenemos pendiente después de lo macro en los 8 departamentos, de buscar una alternativa también para Pando. Ahora, dígame, aquellas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía, que son justamente las empresas con las que se está trabajando, ¿no van a sufrir ninguna pérdida con esta reducción? ¿Ninguna pérdida en sus utilidades? Para llegar a esta nueva estructura tarifaria, las empresas generadoras de transporte presentan sus costos, sus inversiones a la Autoridad de Electricidad. Ellos lo hacen cada 6 meses, estos 6 meses tocan igual en noviembre, y la reducción es fruto de los costos que ellos mismos han presentado. El sistema está organizado de manera tal que las empresas generadoras que tengan mayor eficiencia sean las que trabajen y las que se despachen en este próximo periodo. Entonces, esa reducción es fruto de los mismos datos proporcionados por las empresas. Lo que hace la autoridad es buscar la mayor eficiencia, pero en base a los costos, inversiones presentadas por las mismas empresas. Esa es una buena noticia, es lo que nos había anticipado anteriormente el ministro, ¿no? Y como usted ha dicho, realmente no recordamos que antes se haya dado este tipo de medidas de reducir la energía. Bueno, porque también la factura de noviembre ha salido terrible. Claro, estuvo la coyuntura de los días de paro, que ha afectado en distinta magnitud a los departamentos donde hubo mayores días de paro, como en Santa Cruz, por ejemplo, que fueron 21 días de paro continuo y total. El impacto ha sido mucho mayor. Y en La Paz, por ejemplo, donde después incluso de la salida del expresidente, todavía quedaron una semana en que habían conflictos y el trabajo no era normal. Entonces, eso afecta al consumo de energía eléctrica, porque la permanencia en los hogares se traduce en mayor uso de los artefactos, ¿no? Exactamente. Ahora, tenemos el departamento de Beni va a ser el mayor beneficiado, sí, con un 55% de reducción en su tarifa. Sí, bueno, en uno de los rangos, no es un 55% total, sí, en el domiciliario y en el bloque de mayor consumo. De manera general, lo que se ha hecho es que las tarifas en el Beni sean similares a las que se aplican en el resto del país. El Beni estaba castigado con una tarifa demasiado cara. Se hicieron inversiones anteriormente con el objetivo de darle mayor confiabilidad al sistema eléctrico y con el objetivo de reducir tarifas, pero no se logró. Al contrario, las tarifas subieron. Y bueno, ahora sí podemos darle una noticia al Beni de que tienen tarifas eléctricas iguales a los otros departamentos, y la industria, el comercio, los emprendimientos que se quieran desarrollar en el Beni no van a tener el costo de la electricidad como una traba, que era lo que sucedía anteriormente, ¿no? Estamos mostrándole algunos cuadros para que usted vea cuánto va a ser la reducción en su factura. ¿La factura de diciembre ya viene con esta reducción? Sí, la factura de diciembre ya viene con esta reducción, y estamos trabajando con las empresas distribuidoras para que esta misma reducción, que debió aplicarse en noviembre y no se hizo, se haga retroactiva, es decir, que se recalcule la factura de noviembre y la diferencia resultante sea abonada en la factura de diciembre. Es decir, la factura de diciembre va a tener, por un lado, la reducción por la nueva estructura tarifaria, y por otro lado, la devolución de lo que debió aplicarse en noviembre. Porque es retroactiva a noviembre, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la ley de electricidad y sus reglamentos dice que el periodo tarifario es desde noviembre del 2019 hasta octubre del 2023. Entonces, el consumidor no puede afectarse porque administrativamente no se hubieran publicado y
sancionado estas tarifas a tiempo, ¿no? No se puede perjudicar al consumidor por eso. Entonces, por eso es que se ha instruido a todas las empresas de que se haga el retroactivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta partecita que dice por la recolección de basura? ¿Se va a seguir cobrando en la factura de luz? En distintos municipios hay tasas municipales, en algunos solamente alumbrado público, en otros además de alumbrado público también hay aseo urbano. Eso son leyes municipales, resoluciones municipales las que hacen que la empresa distribuidora tenga este cobro y el monto recaudado vaya a los municipios. Es una tarea que tendrán los municipios ahora que estamos en una época de transparentar costos y de buscar lo mejor para el país, de que los municipios revisen si lo que se está cobrando es lo correcto, ¿no? Muy bien. Ahora, para ir finalizando, ingeniero, evidentemente la parte domiciliaria es la que más va a sentir en la reducción, pero no tanto así como la industrial y la general y comercial, ¿no es cierto? Que apenas es un máximo un 3% en algunos lugares. Claro, hay promedios de 2%, 3% para otras categorías, pero en el monto total, significan un monto importante también. Hemos calculado nosotros de que son cerca de 24 millones de bolivianos mensuales lo que los consumidores van a ahorrar con esta medida durante los próximos 4 años. Todos los meses van a ser 24 millones de bolivianos que se van a poder destinar a otra cosa en el presupuesto de la familia, ¿no? Exactamente, gracias por habernos comentado esto. Realmente es una buena noticia, ¿no es cierto?, para toda la población, porque sí, el consumo en energía eléctrica también a veces es un tanto irresponsable en las casas y de eso también tienen que ocuparse las familias. Ahora sí le invito, por favor, porque sé que ha traído un regalito para nuestro arbolito, nuestro pequeño arbolito, con motivo de la Navidad, para que usted pueda, donde guste, colocarlo y además darle un mensaje al país. Claro que sí. Bueno, aprovechamos este momento para enviar un mensaje de paz para el país, que esta Navidad reine la solidaridad y la paz en todos los hogares, en toda la familia, en los que no tienen la suerte de estar con la familia junta también, para los que están de viaje, para los extranjeros, para todos los que estamos en el país, que sea un momento de solidaridad y de paz. Y que este aire de libertad y de democracia que estamos viviendo en el país en estos últimos días se mantenga, se fortalezca y que lo tengamos por mucho tiempo. Voy a poner mi regalito para el árbol. Adelante, por favor. Y gracias por haber venido, ingeniero. Y muchas gracias, Miriam, por la invitación. Además por la noticia buena para todo el país. Gracias, un gusto. Volvemos a ver. Vamos a hablar de la gestora pública. ¿Qué está pasando? Se han anunciado que hay algunas irregularidades y de eso vamos a conversar de inmediato con el licenciado Osvaldo Jauregui, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, a quien le doy la bienvenida a esta hora 23. Buenas noches. Gracias, Miriam. Buenas noches a tu teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme y permitirme llegar a la opinión pública. Sé efectivamente de que este es un tema muy delicado, es un tema que ha estado dándole vueltas a la opinión pública, a tus colegas, a los periodistas, a los pensionados, a los trabajadores activos y a todas las autoridades de este y del anterior gobierno, pero fundamentalmente de este gobierno, porque hemos encontrado un proyecto manejado a nivel todavía del manejo de unas hipótesis. O sea que nada concreto aún, porque ya son 9 años. Nada concreto. Desde que se aprobó la ley 065, que y hace 9 años atrás, nos han estado postergando la decisión de transferir la administración de los fondos de pensiones, más todos los servicios que las administradoras de fondos de pensiones le dan a los trabajadores, a los contribuyentes, al sistema único de pensiones. Y el modelo, cuando se diseñó el modelo en la ley, estipulaba de que era
muy parecido a lo que decía la anterior ley, la 1742. Este modelo lo que pretendía era administrar de la misma manera que si fuera una AFP lo administraría la gestora. Para ello se hicieron toda una estrategia, se modeló, se hizo un modelo, vamos a decir, a mano alzada de lo que debería ser. Y para ello han estado trabajando los últimos 5 años en este propósito y han tenido demasiadas dificultades en poder concretar este proyecto. ¿Cómo cuáles? Porque yo recuerdo hace algún tiempo el exministro Arce Catacora había dicho no puede todavía trabajar la gestora pública porque no ha cumplido con determinadas funciones. No sé si se recuerda a la opinión pública y tú te vas a recordar, alguna vez nos dijeron, las autoridades de ese momento, nos dijeron de que ya habían transferido parte de las bases de datos, que faltaba algo en las bases de datos, que las bases de datos habían sido transferidas, lo cual podemos constatar en este momento de que esas bases de datos nunca fueron transferidas porque no contábamos con el software que pudiera hacer funcionar estas bases de datos en las máquinas que la gestora había adquirido por 3 y algo más millones de dólares y que las tenemos guardadas como tener un auto de lujo en un parqueo. Y lamentablemente no podemos hacer funcionar el auto porque no tenemos el motor. El motor es el software, es el sistema, las plataformas del sistema que deberían hacer funcionar estas máquinas para que este motor se alimente con toda la información que cuentan las bases de datos que manejan las 2 administradoras de fondos de pensiones que están operando desde el año 97. Como tú sabes, los fondos de pensiones hoy tienen en sus registros, efectivamente en títulos valores, algo más de 13.000 millones de dólares, tienen cerca de 1 millón de afiliados y toda esta información debe entrar en este sistema del cual se ha estado buscando en los últimos 4 años darle una solución. La solución podría haberse encontrado muy fácilmente si el diseño original de la gestora hubiera sido acertado. Lamentablemente, en la modelación han habido algunos problemas. Yo me recuerdo que el año 97, por ejemplo, las administradoras, entre la firma del contrato y la fecha de inicio, no pasaron más de 40 días y 40 noches, como les decía a tus colegas esta mañana, y funcionó el sistema. Sí. Había el hardware, había el software, había los sistemas de contabilidad, los sistemas de recaudaciones, teníamos la base de datos que, a pesar de que esa base de datos no era una base de datos del todo terminada que nos había pasado el viejo sistema, pero funcionó. En muy corto tiempo hicimos funcionar. Ahora estamos trabajando 9 años y no podemos hacer funcionar la gestora porque ha fallado el diseño, fundamentalmente el diseño, el modelo de empresa que queríamos tener. ¿Y el software de la empresa colombiana? Bueno, se adquirió este software. En el propósito de encontrarle una salida, como les decía esta mañana, el gobierno contrató a través de la gestora, contrató el diseño de este software a una empresa colombiana, Cisco, esta empresa, panameña. Esta empresa ha empezado a desarrollar el sistema, pero lamentablemente, como te digo, había un error en el diseño, confiaron mucho, se comprometió la empresa a entregar un software que era el software que maneja la AFP Futuro de Bolivia. Y esto provocó indudablemente de que hubiera la confianza y el software, porque ellos manifestaron en el contrato que contaban con la licencia y que tenían la propiedad de la licencia. Era un poco raro eso, y cuando yo lo escuché hace tiempo, porque el software de AFP Futuro de Bolivia fue un desarrollo local, lo desarrollaron localmente, lo desarrollaron en Bolivia, técnicos bolivianos. Pero cuando llegamos al final del proceso de este contrato, es de que la empresa Cisco tomó la decisión o más bien solicitó modificar el contrato y dijo, miren,
perdonen, pero no les puedo entregar este software que les había prometido, pero les voy a entregar uno mejor, ¿no? Tan igual y otro mejor. Entonces compraron un software para acomodarlo del Perú, lo trajeron, querían hacer el remiendo, y en ese trance fue cuando se anunció que ya habían unas transferencias de las bases de datos y todo esto, pero al final nos atoramos, o se atoró la gestora y tuvieron que iniciar un proceso de conciliación que hoy se encuentra en el proceso de arbitraje, en la etapa de conciliación, ¿no? Este contrato está suspendido, este contrato no va más, y costó 5 y algo más millones de dólares, de los cuales se desembolsó 3 y algo millones de dólares, y hoy este proceso de arbitraje le va a permitir si tenemos los suficientes recursos como para seguir el proceso. Como te digo, hubieron muchos problemas en las modificaciones que en el camino se hicieron al contrato. Hoy el Estado boliviano está obligado a resarcirse los daños causados por este contrato y recuperar los 3 millones de dólares, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a haber, no va a haber gestora, o se va a cancelar el proyecto? Como el contrato anterior quedó en este proceso de arbitraje, se les ocurrió hacer una nueva licitación para una nueva empresa para que nos ofrezca un software. Y el 23 de octubre, 3 días después de las elecciones, el país en movimiento, se declaraba la huelga general, comenzando el problema que es de conocimiento público. En ese momento, cuando el país estaba pasando por una situación muy compleja en el ámbito político, se firma el contrato con la empresa Heyson de Colombia por 10.8 millones de dólares para la provisión de un software. El contrato, en la carátula y en los objetos del contrato, dice adquisición, pero posteriormente en las cosas que nos iban a entregar solamente eran derechos, que no era una adquisición del software, sino solamente estábamos alquilando los derechos de uso del software. Por un monto el doble del primer contrato, o sea que tenemos un primer contrato por 5 que no llegó a nada, que no aportó en nada a la gestora, un segundo contrato que por suerte no se llegó a hacer el desembolso de un solo peso, porque vinieron los problemas y llegamos a tiempo, y el ministro Parada suspendió el contrato haciendo uso del recurso de la prolongación de la ampliación de los plazos en 2 oportunidades. Hoy tenemos un plazo fatal de que tenemos que resolver el 27 de diciembre este plazo para dar una respuesta al país. El ministro Parada ha ordenado al Departamento de Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de que se haga una auditoría del proceso, no una auditoría de la gestora. De la gestora misma. Sino es una auditoría del proceso de contratación de este segundo contrato. Ya. Ya tenemos el informe de la auditoría, a la que ha encontrado, ha desarrollado unas pesquisas de algunas dificultades, como las que te acabo de comentar. Sí. Que el contrato dice en una parte que es una compra de un bien, y por otra parte nos dan solamente el uso del servicio. Hay unas cosas bien complicadas que hay que resolver precisamente desde el punto de vista o del arbitraje o desde el punto de vista legal, como la entrega de los códigos fuentes del software. Qué complicado. Entonces, pero... Y en medio de esto, licenciado, yo creo que van a tener que tomar también la decisión si va o no va la gestora. Porque en honor a la verdad, la población está preocupada. Desde el momento que anunciaron la creación de la gestora pública, la población se ha preocupado. La hipótesis que se manejaba originalmente cuando se diseñó este sistema es de que todos los problemas que tiene el sistema de pensiones actual, administrado por 2 administradoras de fondos de pensiones, que son empresas privadas, que pertenecen a grupos financieros internacionales como el Banco Bilbao Vizcaya y el Grupo Zurich, se creía que pasando íbamos a solucionar los problemas del
del sistema, pasando del sector privado al sector público, nacionalizando las pensiones, pero no nos dimos cuenta que esta traslación requería de un gran espíritu creativo y de decisión de hacerlo. Yo creo que no hubo nunca la decisión de cumplir este mandato de la ley. Por tanto, hoy estamos trabados, como en el primer día, tratando de resolver. El gobierno, lamentablemente, de la presidenta Yanine Áñez, es muy corto, en los 4 meses. Nuestro máximo anhelo es evitarle al Estado cualquier perjuicio por estos contratos. Exacto. Y lo vamos a defender a sangre y fuego, y lo que queremos es dejar las bases de la gestora, de una idea de cómo se debería rediseñar el modelo de la gestora al próximo gobierno, que seguramente va a tener la legitimidad del voto de la población. Y vamos a estar pendientes a que la próxima semana ustedes nos den, esperemos, una buena noticia para la tranquilidad de la población. Después del 27 tendré noticias. Viceministro, sé que usted ha traído esto. Por favor, háganos el honor para que podamos dar a través de su voz también un mensaje al país a propósito de las fiestas navideñas. Ahora sí. Su mensaje, por favor. Al pueblo de Bolivia, a los trabajadores, a las empresas, a las familias fundamentalmente, que esta Navidad nos traiga una paz duradera y que podamos respirar esta Navidad en libertad. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Y felices fiestas para usted y toda su familia. Y vamos a seguir mostrándole cómo se están preparando en diferentes regiones del país para celebrar la Nochebuena y también la Navidad. Algunas regiones tienen sus particularidades para esta festividad. Nuestra compañera Tatiana Miranda nos cuenta qué van a hacer en Tarija. Tatiana, buenas noches. Miriam, gracias. Bueno, a esta hora de la noche nosotros nos encontramos ya en el Parque Bolívar, en la ciudad de Tarija, donde se ha procedido al encendido de las diferentes luces y también, por supuesto, vivir las diferentes tradiciones que se tienen en nuestro departamento. Como puedes ver, se realiza la respectiva trenzada que se conoce en la ciudad de Tarija, entonando diferentes villancicos. Se tiene también, bueno, diferentes tipos de trenzadas. En esta ocasión, sobre todo los que disfrutan de esta temporada son los más pequeños, son los niños, que han aprovechado también familias en llegar hasta el lugar y poder compartir sobre todo este momento y aprovechar también lo que es para tomar una fotografía y poder reflejar lo que se ha podido adornar gracias a lo que es la alcaldía municipal de nuestra ciudad. Bueno, se ha procedido al encendido de las diferentes luces, se han colocado diferentes arcos y también se han adornado los diferentes árboles, y como también puedes ver de fondo tenemos la fuente con aguas danzantes en el Parque Bolívar. Bueno, que esto acompaña justamente a que las personas, a que diferentes niños vengan y se puedan tomar también una fotografía mientras ellos también realizan la típica trenzada tarijeña, entonando diferentes villancicos, diferentes cánticos que se tienen y sobre todo tratando de recuperar nuestra costumbre, ya que se han conocido que años antes justamente los que realizaban esto eran tanto nuestros padres como nuestros abuelos, y ahora lo que se busca es que estas costumbres, esas tradiciones se sigan manteniendo en nuestra ciudad, así que es por eso que se está reforzando, se podría decir, para que estos niños continúen conociendo también lo que son las diferentes costumbres, sobre todo de antaño, que se tenían en la ciudad de Tarija. Diferentes personajes, ahí está también el Papá Noel que se tiene en esta noche, así que bueno, este es el panorama que nosotros podemos mostrar desde la ciudad de Tarija, y bueno, esperamos también en otra oportunidad poder mostrar también cómo se vive cómo se viven las noches navideñas en la ciudad de Tarija. Así que este es el panorama que nosotros te podemos mostrar y será hasta otra oportunidad. Gracias, Tatiana, y nos va a encantar que tú nos compartas justamente esa vivencia de los tarijeños en esta celebración. Como siempre, gracias a ti, gracias a todo el país por haber estado con nosotros. Espero que tengan un buen fin de semana, muy intenso seguramente para algunas familias. Buen descanso. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa
color que veas serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra.